Muy buenas tardes. No sé si me escucha. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión número 10 del curso de elaboración y presentación de EPS. La clase de hoy creo que va a ser la más corta de todas las de este curso propiamente. Hoy nos toca que abordar lo que sería el capítulo 5 propiamente dentro de la presentación de su trabajo final, que sería la elaboración, lo que es el apartado del voluntariado. Pero quiero explicar algo aquí en respecto al voluntariado. Voy a abordarlo específicamente en términos generales, porque aquí hay de distintas facultades, de distintas unidades académicas, y hay personas también de distintas universidades. Entonces, el voluntariado propiamente, como lo vamos a abordar, va enfocado propiamente en base a la misión y a la visión que tiene cada facultad o que tiene cada universidad, como lo vamos a estar abordando propiamente en esta clase. Lo que yo les recomiendo a ustedes propiamente es que en el aspecto del voluntariado, cuando les toque que abordarlo, pues tendrán que averiguar o tendrán que hacer los aspectos administrativos y burocráticos correspondientes ya en su unidad académica. Tendrán que averiguar qué es lo que tienen que hacer. El término dice voluntariado, pero es obligatorio en ese sentido. Ahí vamos a ver propiamente de qué se trata este apartado del voluntariado, que esto es reciente propiamente, ese tema del reciente este apartado, hace mucho tiene propiamente de ser obligatorio, el apartado de ser obligatorio, más o menos unos 10, 15 años. Antes sí se había trabajado el voluntariado, pero ahí sí con el término voluntariado, ahí sí que quienes lo quisieran lo hacían, quienes no, no, pero ahora sí es obligatorio este apartado. Bueno, entonces vamos a trabajar este tema, como les digo, lo vamos a abordar en términos generales de cómo lo aborda o cómo se aborda el tema de voluntariado universitario. Repito, no lo puedo abordar específicamente dentro de su carrera porque aquí hay personas de distintas unidades académicas. Entonces, como les dije al inicio, tendrá cada quien que averiguar o tendrá cada quien tendrá que ver cómo se hace ese apartado. Si su facultad o su universidad lo realiza en ese apartado. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema propiamente, con la sesión número 10. Ya solo nos quedan 4 propiamente para poder culminar este curso. Bueno, voy a empezar en este caso enfocándome o leyendo lo que sería propiamente la misión o visión de la Universidad San Carlos de Guatemala. La educación superior está establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde el 14 de enero del año de 1986, en el cual establece que la educación superior estatal estará a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la educación superior privada estará a cargo de las universidades privadas del país. En este caso, pues son 13 universidades privadas y la 14, que sería la Universidad Estatal o la Universidad Nacional, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estas instituciones o estas universidades se van a concebir o se ven propiamente como instituciones independientes, con una personalidad jurídica y con una libertad para poder crear sus facultades e institutos. Cada quien puede crear carreras, cada quien puede crear facultades, centros de investigación o diferentes actividades para el funcionamiento propiamente de su universidad. Y con esto, pues, puedes desarrollar esas actividades académicas de investigación y de docencia, en ese sentido. Y así, pues, poder ejecutar sus planes, sus programas, su misión, su visión y sus objetivos que cada una de ellas tiene establecido respecto a cada área o respecto en términos generales. Eso es así, a grosso modo,
pues como establece la Constitución Política, que es lo que deben de hacer las universidades, tanto la Universidad de San Carlos como las privadas. Entonces, nosotros vamos a entender por estudios superiores, propiamente, que es lo que donde estamos todos nosotros. Recuérdense que existe dentro de la educación guatemalteca la siguiente clasificación: estudios de preprimaria, primaria, básico y diversificado. Eso los establece o tiene propiamente la orientación o la supervisión propiamente del Ministerio de Educación. Pero luego están los estudios superiores, que esos son estudios avanzados propiamente que se inician al término de la enseñanza media superior, en este caso diversificado, cuando ustedes se gradúan de perito, secretariado o bachillerato, con cualquiera de sus diferentes ramificaciones que existen en ese sentido. Entonces, cuando usted termina esa enseñanza media superior, preparatoria o bachillerato, como le quiera manejar usted propiamente, pues usted tiene un fin, tiene un propósito, que es el de formarse y el de capacitarse. En este caso, pues, sacar una profesión universitaria, en ese sentido, o sacar un técnico, en ese sentido, mediante el cual, a través del conocimiento científico y el conocimiento tecnológico que le va a impartir la universidad donde usted decidió inscribir o donde usted quiere continuar sus estudios, pues es la que le va a dar respaldo a través del otorgamiento de un título, que es el que todos nosotros aspiramos cuando nos queremos graduar en la universidad, ese título de licenciatura. Todos en la universidad salimos como licenciados, ingenieros, arquitectos, pedagogos, doctores, salimos. Y aparte es el grado académico, eso es distinto pues, en ese apartado. Hay algunas personas que lo desconocen, pero esto es para que ustedes lo vayan conociendo. Cuando nosotros iniciamos propiamente nuestra carrera universitaria, recuerden que hay una área común en las carreras, un área común y una área profesional. La lógica nos indica que los dos primeros años es el área común y los últimos 3, si nuestra carrera es de 5 años, pues ya es la carrera técnica o la carrera profesional en ese tiempo. Cuando nosotros hemos culminado nuestros estudios o salimos propiamente del área común, o sea, cuando ganamos esos primeros, dependiendo de la facultad, pues vamos a poner que usted lleve 5 cursos en cada semestre. Cuando usted gana sus primeros 20 cursos del área común, pues usted adquiere un título en la universidad de bachillerato, en ese sentido. Eso se lo van a entregar propiamente, eso se lo entregan allá en registro y estadística, donde usted consta de que usted es bachiller o tiene un técnico propiamente en la carrera que usted está sacando, pues en ese sentido. Aparte ya sería el técnico, que sería de 3 años, o propiamente ya la licenciatura, que es de los 5 años. Y luego podría vendrían estudios superiores, que serían las maestrías, el doctorado y el postdoctorado en ese sentido. Entonces, en este caso, pues propiamente a nosotros nos corresponde propiamente como pertenecientes, recuerden que nosotros somos un grupo reducido, un grupo selecto. Aquí no estoy mencionando a los de la San Carlos, aquí sí estoy incluyendo ya las 14 universidades. Recuérdense que no todos tenemos la facilidad propiamente, primero, de estudiar. Aquí vamos a empezar por lo de la primaria. Muy pocas personas, pues digamos de 100, pues voy a poner una cantidad, de 100 personas, por lo menos unos 55, por decirlo de una manera, y ya lo estoy poniendo muy exagerado, pero para que tengamos una tendencia, 55 de cada 100 personas, pues sacan su sexto primario. Ya el básico ya se va reduciendo. Propiamente, ya podemos decir que esos 55 que sacaron sexto primaria, pues el básico ya lo sacan más o menos unas 20 personas. Y luego, pues lo más difícil es graduarse a nivel medio. Recuerden que por aspectos económicos, por aspectos de tiempo laborales, pues muchas personas no pueden culminar sus estudios medios. En este caso de graduarse a nivel de bachillerato, perito o secretariado. Voy a poner una cantidad, 10, por poner así. Sé que estoy poniendo datos muy escuetos. Eso tendría que propiamente tener una base sustentada para dar esa afirmación. De esos 10 que se graduaron a nivel medio, pues realmente que ingresen a la universidad, tanto privada como a la San Carlos, propiamente, podrían decir que son 5. Voy a poner la mitad en ese sentido. Los otros, pues se tienen que ver la necesidad de trabajar o se van del país o por X o Y razón, ya no pueden continuar estudiando o ya no les gusta estudiar. Eso también puede suceder. Entonces, de estos 5, que son de 100,
5 logramos ingresar a la universidad. Y todos sabemos que en la universidad, no importa si es privada o San Carlos, propiamente, pues esos estudios se vuelven difíciles. Yo creo que todos aquí lo hemos sufrido, todos lo hemos gozado propiamente, esa carrera universitaria. Nos ha costado propiamente, nos ha dificultado por X o Y razón. Y más ahora con la situación de la pandemia y más con la situación de la educación virtual, en ese sentido. Pero hemos logrado salir propiamente y pues ya estamos en el punto de por lo menos culminar nuestra carrera o cerrar pensum. De esos 5 que ingresaron a la universidad, voy a poner 2 que por lo menos cierran pensum. 2 logran de esos 5 cerrar pensum. Y de esos 2 que cerraron pensum, pues luego tendrían que hacer sus exámenes generales de conocimiento, luego su EPS o su tesis propiamente. Y pues de esos 2, 1 se gradúa. Dice, de cada 100 personas, 1 se gradúa en la universidad. Cuesta en ese sentido. Entonces, por eso somos un grupo privilegiado que ha logrado alcanzar ese proyecto, que ha logrado alcanzar propiamente esa meta, que es culminar sus estudios superiores en ese sentido. Entonces, partiendo de esa base o partiendo de ese principio, pues existe algo que se llama gratitud en ese sentido. Nosotros nos debemos de sentir agradecidos, debemos de darle gracias en primer lugar a Dios, a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestra universidad, a nuestra facultad propiamente, de que hemos logrado culminar o que estamos a punto de culminar esos estudios superiores. Nos ha costado, se nos ha sido difícil propiamente, por X o Y factores. Ustedes han tenido sus experiencias buenas y malas. Todos los que llegamos a esta altura agradecemos propiamente llegar en esta fase propiamente. Pero en ese proceso de gratitud existe algo que se llama propiamente agradecer, en ese sentido. Agradecer en este caso a la universidad, agradecer a la facultad, porque si no fuera por la universidad o no fuera por la facultad, pues no estaríamos en este nivel propiamente. No estaríamos en esa facilidad de poder decir que ya cerré pensum o que ya estoy a punto de graduarme en este sentido. Eso ya dependerá propiamente de ustedes. La otra semana que veamos el capítulo 6 propiamente del EPS, pues vamos a ver ciertos requisitos que ustedes necesitan previamente para poder graduarse. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos. En este caso, con nuestra alma mater, en ese sentido. Y es donde cae, en este caso, el programa de voluntariado, en ese sentido. En esta forma, como nosotros le vamos a agradecer a nuestra universidad. Se trata de que todos, por lo menos, aunque sea, dice, es voluntariado, sí es cierto, voluntariado, pero es obligatorio, pero aunque sea un par de horas o por lo menos un día, agradecerle a la universidad, agradecerle a la facultad esos conocimientos. Buenos o malos, esa es otra historia, eso no lo vamos a entrar a discutir. Eso usted lo sabrá si lo prepararon bien o lo prepararon mal en su carrera. Esa es otra historia, eso no lo estamos discutiendo propiamente. Entonces usted, propiamente, en base a eso, pues va a hacer ese proceso de agradecer. Entonces, propiamente, el voluntariado es eso. Es hacer un tipo de trabajo no remunerado propiamente para agradecerle a su alma mater, agradecerle a su facultad, en ese sentido. Y vamos a estar viendo propiamente cómo se trabaja en términos del voluntariado. Solo hay una facultad dentro, y digamos, a nivel general. Es la única facultad que ya tiene bien estandarizado y que los estudiantes ya saben qué van a hacer propiamente en tema del voluntariado, pues es humanidades. Es la única facultad de todas, ahí sí que de todas las San Carlos y de todas las universidades privadas, que ya se sabe que vamos a trabajar el voluntariado en el aspecto de reforestación, en ese sentido, en el apartado de ir a sembrar árboles propiamente a un determinado lugar. Y hay que llevar un proceso de inducción y un proceso de capacitación. En las demás facultades, en este caso de la San Carlos, pues van a tener que llevar un proceso propiamente en base a lo que el consejo directivo o consejo consultivo de su unidad académica establezca propiamente en base a ese año. En los años 2020, 2021 y 2022, la mayoría de facultades y la mayoría de universidades suspendieron el tema del voluntariado por la situación del COVID, en este sentido, para evitar algún tipo de contagio o evitar algún tipo de propagación, en este caso,
de esta enfermedad. Entonces se suspendió, pero a raíz de allá del año 2022, en las privadas se volvió nuevamente a recapitular esto del voluntariado, y en la San Carlos, pues en el 2023 también se volvió a recapitular, porque también había otro problema en la San Carlos, la toma de las instalaciones, ¿se recuerda? Entonces era una situación problemática lo que causaba eso. Pero luego de que se fueron empezando a devolver las sedes, o se empezó a devolver las instalaciones de la universidad, pues entonces el tema del voluntariado volvió en ese sentido. Actualmente, pues en algunas universidades, en algunas facultades propiamente, pues hubo participación ahora con el voluntariado en base a momentos coyunturales. En este caso, muchas de las facultades pues, tuvieron algún tipo de voluntariado con el proceso eleccionario, en ese sentido, en la primera y en la segunda vuelta, donde los estudiantes propiamente que querían hacer el tema del voluntariado, lo buscaban por aspectos de crédito o porque su facultad lo solicitaba para graduarse, pues se inscribieron, recibieron algún tipo de capacitación por parte del Tribunal Supremo Electoral y les tocó que ser observadores nacionales, y les tocó que participar allá en el mes de junio en la primera vuelta y en el mes de agosto en la segunda vuelta, observando propiamente, era solo observar para que el proceso eleccionario pues se conservara en proceso de idoneidad, pues en ese sentido. Bueno, ese era el proceso, cómo se manejaba. Y en otras universidades, pero en otras facultades, pues se mandan a los practicantes, por ejemplo, pero se manda a los pesistas a que ayuden propiamente, por ejemplo, en las ferias universitarias. Actualmente, pues la feria universitaria en la San Carlos, en lo que era el campus central, pues se realizó en el Club Los Arcos, donde el cual se le pedía colaboración, por eso colaboración propiamente al estudiante para que por lo menos un día o unas horas le dedicara propiamente para ir a dar a conocer la universidad y dar a conocer la facultad ante los jóvenes que este año se van a graduar a nivel medio. ¿Se recuerda usted hace unos 5, 6, 7, 8, 9 años? Usted hizo una visita a la universidad propiamente, ya sea privada, o hizo una visita a la San Carlos, y ahí le enseñaron o le indicaron o le dieron información propiamente de su facultad, y a usted le llamó la atención estudiar donde está ahorita. Pues bueno, eso fue hace 5, 6, 7, 8, 9 años, pues en ese apartado, en esa situación. Entonces, eso es lo que se le pide a los estudiantes, en este caso, que ayuden propiamente o que compartan la información del proceso de dar información sobre la universidad y sobre la facultad, para que el estudiante de nivel medio pues conozca ese proceso. Pero esto del voluntariado, como les acabo de decir, pues hasta ahorita ha vuelto a recapitular o ha vuelto propiamente a tener ese auge. Pero el tema del voluntariado viene desde los años 50 del siglo XX. Ahorita voy a mencionar así a un grosso modo, voy a contar un poco la historia de cómo se maneja el voluntariado. En los años 50, la primera facultad que empezó, y por lógica la primera universidad que empezó, pues era la San Carlos con la facultad de odontología. Y se pensaba, o se tenía la idea propiamente por parte de las autoridades de esa facultad en aquellos tiempos del año 1950, pues que el estudiante agradeciera. Volvemos a lo que decíamos, porque siempre ha sido ese factor de que somos un grupo reducido y que tenemos esa facilidad de poder ingresar a la universidad. Entonces las autoridades en ese tiempo pues empezaron con la idea de que el estudiante agradeciera a la facultad, a la universidad y al país en primer lugar, obviamente, esos conocimientos, buenos o malos, repito, eso no nos interesa, pero esos conocimientos propiamente que fueron adquiriendo a lo largo de su vida universitaria. Entonces se trataba de que a través de algunas campañas, propiamente en este caso, odontología, iniciaba con las campañas de salud bucal. En ese sentido, se iba a los diferentes municipios o a los diferentes lugares de Guatemala para ayudar a las personas de escasos recursos o a cualquier persona que llegara a solicitar pues nuestros servicios, era en forma gratuita, en ese sentido. Entonces la gente pues se acercaba, en ese sentido. Eso eran los años 50 y 60, más o menos a mediados de los 60. Luego, a mediados de los años 60, propiamente cuando surgió el conflicto armado, propiamente, aunque todavía en los 60 no fue tanto, pero ya en los 70 sí hubo un gran problema, 70 y 80, y todavía los 90, propiamente. Con el conflicto armado, en muchos lugares, propiamente, en muchos departamentos y aún la capital, pues el tema del voluntariado era muy peligroso, en ese sentido, porque estábamos en un conflicto armado. Entonces, en muchos lugares se consideraba
que cualquier estudiante, y aquí sí ya empiezo a trabajar con las privadas en ese sentido, porque las privadas, recuerden que empezaron a surgir en los años 50 y 60 del siglo pasado. Entonces también las universidades privadas empezaban con ese apartado del voluntariado, pero había mucha mentalidad, en este caso, de aquellos tiempos, porque estábamos en un conflicto, se acuerda que estábamos en una guerra fría propiamente, en el cual cualquier estudiante, no importa que fuera de privada en ese sentido, pues se le consideraba comunista, se le consideraba guerrillero en ese sentido. O como todavía se maneja en algunos lugares, todavía se maneja esa palabrita, que esto es de los años 60 y 70, pero todavía actualmente en el año 2023 muchas personas la utilizan para desprestigiar a otro. Cuando empezaban a utilizaban la palabra charro o chario en ese sentido. Entonces era muy peligroso para los estudiantes ir a hacer ese proceso. Lo que hacían, lo hacían, pero también era un riesgo, pues en ese sentido, en ese apartado, porque ir a meternos a lugares donde había guerra propiamente, y eso incluía la capital también propiamente, pues ocasionaba, podía costar la vida a la persona, incluyendo universidades privadas, pues en ese sentido, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tuvo mucha participación la Landívar, tuvo mucha participación la del Valle, propiamente, y la Mariano, en ese sentido y la San Carlos, pues, en sentido. Pero ocasionaba que la gente tuviera miedo. Entonces, por eso se empezó a manejar el tema del voluntariado y era quien lo quisiera hacer. La mayoría, no era obligatorio en ese sentido, la mayoría de la gente pues se enfocaba a la tesis o al EPS. El voluntariado ya era opcional, pues en ese sentido. Luego, con la firma de los acuerdos de paz en el año de 1996, perdón, 1996, pues el tema del voluntariado empezó a recapitularse, porque hubo mucha presencia de instituciones internacionales, en este caso organismos tipo Naciones Unidas, o la Cruz Roja Nacional, o la Cruz Roja Internacional, en el cual pues se le buscaba algún tipo de apoyo a las universidades para ir a hacer el proceso de ayudar a las comunidades, más que todo con los desplazados, aquellas personas que habían sido desplazadas por el conflicto armado y que tuvieron que irse a otros países, México, Belice, por mencionar algunos propiamente, y que estaban regresando. Entonces había que hacer algún tipo de actividad propiamente para ayudar a estas personas. Y aquí tiene que ver mucho la empatía, en ese sentido. Uno como profesional, pues quiere agradecer en ese apartado, pues a la sociedad, al país, pues en ese sentido. Entonces, a partir de la firma de los acuerdos de paz, pues ya el voluntariado ya fue adquiriendo mayor compromiso. Pero todavía seguía siendo opcional, porque todavía había temor, todavía había que resabios en muchos lugares donde, repito, no importa que usted fuera de universidad privada o fuera de una universidad propiamente la nacional, tenía esa situación propiamente de miedo, de rechazo propiamente, porque se creía que el estudiante, en este caso el profesional, pues iba a cambiar ese apartado propiamente de mentalidades. Entonces, a raíz de los años 2000, propiamente, ya entre el año 2000 y 2005, pues ya cada facultad pues ya tuvo una política, y cada universidad propiamente ya tuvo una política, ya tuvo un programa propiamente estandarizado para el proceso propiamente del voluntariado. Es decir, ya se empezaba a programar. Y como decíamos al inicio, pues una de las primeras que estableció propiamente su programa de voluntariado, pues fue Humanidades, en ese sentido. Y empezó propiamente ya a tener un tipo de reglamento, cosa que a las otras facultades y otras universidades les ha faltado en ese sentido, y a tener algo estandarizado propiamente. Entonces, como repito, Humanidades es la única que tiene ya, que el estudiante ya sabe qué va a hacer en ese apartado, que es reforestación. Las demás, como repito, en este caso las San Carlos, pues hay que ver el momento coyuntural. Más adelante vamos a ver qué es lo que hace cada universidad en ese sentido. Entonces nosotros vamos a definir propiamente en lo que es el apartado propiamente de voluntariado. Vamos a entender por voluntariado propiamente a toda aquella persona que tiene una inquietud y que tiene conocimiento de ciertos problemas sociales, repito, no importa si es una universidad privada o San Carlos, que tiene ciertos conocimientos sociales y que tiene disponibilidad de tiempo. Esa es una palabra clave, disponibilidad de tiempo, para poder desempeñar algún tipo de actividad o algún tipo de tarea propiamente con carácter social o con carácter de ayudar, empatía propiamente hacia una comunidad o hacia una institución, con la característica de que ese no va a tener ningún tipo de retribución. Esa es la diferencia con el EPS. Es cierto, el EPS propiamente a ustedes no les van a pagar.
pero digamos que el pago podría ser su graduación. En algunas empresas sí les pagan al EPCista, pero eso es muy raro. Usted se recuerda, igual hablábamos eso al inicio del curso, que si hacíamos la comparación con las prácticas que usted realizó en el mes de septiembre cuando se graduó a nivel medio, pues en algunas empresas sí les pagan a los practicantes. Algunas, pues no todas, pues. Igual en el EPS, hay algunas empresas, comunidades o instituciones que sí le van a pagar a usted el EPS, pero otras no. Eso ya lo hemos visto y se acuerdan cuando vimos la hoja de ruta y cuando usted tuvo que hacer su presupuesto en ese sentido. Entonces, el tema del voluntariado, pues como digo, esto sí es gratis, esto es sin ningún tipo de remuneración, es entregar un tiempo propiamente. Algunas facultades empezaron a pedir ya colaboración, más que todo ahorita en el campo central, propiamente, como ustedes lo ven ahí, propiamente con el apartado de donde solicitaban la colaboración de, no todos, porque todavía no se puede ingresar a la universidad, al campo central, porque todavía hay áreas que todavía necesitan darles mantenimiento. Pero algunas facultades empezaron a llamar a algunos estudiantes para ir a ayudar propiamente a poder ver ese proceso de urbanización y de mejoras al campo central después de cómo había quedado, pues en ese sentido, tras casi 2 o 3 años de no darle mantenimiento. Pero había una característica, ojo en este sentido. Eh, si usted hubiera entrado cuando estaba de la toma de la instalación de la universidad, propiamente el campo central, propiamente los edificios al interior están bien, en este sentido. Pues se habían sufrido algún tipo de daños, pero era lo normal. Pero las personas, estoy hablando ahorita antes de la toma de la instalación, con lo del COVID y cuando las personas llegaban a la universidad, pero el estudiante no. Entonces el administrativo y el personal de mantenimiento llegaban y tenían propiamente bien el edificio al interior. Luego, con la toma propiamente ya de las instalaciones, y en este caso el campus central, pues el personal administrativo no pudo ingresar, pero los de mantenimiento, algunos sí lograban ingresar y conservaban muy bien al interior de los edificios. El problema era afuera. Afuera, como ustedes ven ahí propiamente, los patios, por decirlo de alguna manera, los corredores en ese sentido, no adentro de los edificios, sino que el problema era externo a esos edificios. Entonces, que ocasionaba que no se le dio mantenimiento durante esos año y medio que estuvo la toma de las instalaciones. Entonces, hubo mucha situación, creación de maleza y otro tipo de problemas que hubieron, pues, en el sentido. También, pues, aparte, hubieron, y eso no vamos a entrar a discutir si eso estaba bueno o no estaba malo, pero hubo algún tipo también de vandalismo dentro de algunos edificios. Entonces, el personal de mantenimiento, propiamente, mejor para evitarse problemas en ese sentido, pues mejor dejó de darle mantenimiento a la externa de los edificios para evitar. Algunos edificios sí estaban bien, pero otros sí sufrieron vandalismo. Pero esa es otra historia, eso no vamos a entrar a discutir. Entonces, muchas facultades pues empezaban a llamar a sus estudiantes y les decían, miren, por favor, ayúdenos con un día o 2 días o una semana, propiamente eso ya dependía del estudiante, propiamente, o profesionales, porque también profesionales llegaron en ese sentido para volver a dejar bonito, dejar presentable, pues, probablemente la universidad, siempre con el apoyo de las autoridades, pues, en ese sentido. En algunas, no todas las siguieron, pues, en ese sentido. Entonces, el voluntariado propiamente, como les digo, es otorgar un tiempo, otorgar una actividad no remunerada para que usted agradezca a su universidad y agradezca a su facultad en ese sentido. Entonces ahora, ya a raíz de los años 2005, entre el 2005 y el 2010, ya se colocó el voluntariado ya de alguna forma obligatorio. Eso a usted ya le corresponderá, pues como le repito y le dije al inicio de la clase, averiguar en su facultad qué es lo que usted tendría que hacer. O va a haber un proceso de convocatoria en su universidad o en su facultad propiamente para que se haga ese tipo de actividad. Vuelvo a repetir, excepto humanidades, que ya se sabe que se va a hacer, pues probablemente. Pero eso es otra historia. Entonces, el término de voluntariado lo vamos a referir propiamente como a todas aquellas personas que van a brindar alguna colaboración y alguna ayuda de forma espontánea, propiamente, donde no se van a sentir obligados, porque esto es empático, esto es propiamente que me nace a mí en ese sentido, agradecer en ese sentido, y que no se va a ser pagado propiamente, sino que se va a actuar en forma libre propiamente y para poder relacionar o poder vincular ciertos problemas sociales como la salud o ciertos problemas dentro de la comunidad, en ese sentido.
Durante un tiempo, por ejemplo, hubo mucha vinculación del voluntariado con desastres naturales. Pues el último desastre que hubo en Guatemala fue el problema de la erupción del volcán de Fuego, obviamente, se recuerdan, en el año 2018, donde muchas personas, en este caso, y eso incluye privadas, muchas facultades, pues fueron a ayudar a las personas que se vieron perjudicadas o de alguna forma por la erupción del volcán, probablemente en el área de Escuintla, en el área de Chimaltenango, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, tuvo mucha participación psicología, en ese sentido, para dar algún tipo, y también otras facultades, para dar algún tipo de ayuda a las personas, para que, obviamente, se pudiera no volver a como estaba antes de la erupción, pero ayudarlos pues, en ese sentido. También algunas facultades de algunas universidades, por ejemplo, facultades de humanidades o facultades de educación de universidades privadas, pues ayudaban propiamente en el proceso de la docencia con los niños o con los jóvenes propiamente que tuvieron que estar allá en el estadio de Escuintla propiamente por la situación de su problema que hubo con la erupción. Y también hubo otros procesos, yo creo que algunos tal vez no lo conocen, pero hubo mucho proceso también con los huracanes, el Mitch y el Stam propiamente, donde pues las universidades, que incluyo todas, pues han ayudado en ese sentido. Siempre cuando hay algún tipo de desastre, pues ahí es donde van las universidades y ahí se va enfocando ese proceso de voluntariado. Entonces se trata de que haya participación, en este caso de los jóvenes, y que presenten pues algún tipo de actividad que va a estar programado por parte de su facultad propiamente y que va a ser para ayudar, en este caso, al país o ayudar a la universidad en ese sentido. En algunas, como lo vamos a ver más adelante, ese tipo de actividades tienen que ver mucho con relaciones públicas, porque también se trata de dar a conocer la universidad. También la San Carlos lo hace en ese sentido, en ese apartado, como lo vamos a estar viendo. Se trata de dar a conocer propiamente a qué nos dedicamos como universidad, a qué nos dedicamos como facultad. Entonces, sabemos, y aquí creo que no voy a descubrir el agua azucarada, pero creo que todos aquí pues somos personas de clase media o clase media baja, pues en ese sentido. Entonces, en ese sentido, propiamente, pues somos personas pobres, pues en ese sentido. Pero siempre sabemos que hay personas que están peor que uno, en ese sentido. Eso nosotros lo entendemos. Hay personas que viven en extrema pobreza o extrema suma pobreza, pues en ese sentido. Entonces, a veces ese tipo de colaboración, ese tipo de ayuda, pues es propiamente para ir a conocer esa realidad, conocer ese entorno propiamente. Y como lo hemos dicho, aquí sí, pues lamentablemente, sí tengo que mencionarlo, la San Carlos ha perdido mucho papel hegemónico. Hay muchas universidades, por ejemplo la Marroquín, la del Valle, obviamente han adquirido ese papel protagónico en ayudar a este tipo de comunidades. Y con el proceso propiamente de que los estudiantes, como lo vamos a ver más adelante, pues conozcan ese entorno. En cambio, el de la San Carlos ha perdido mucho ese enfoque o ese énfasis propiamente. Entonces, ¿para qué hay necesidad de ser voluntario? Pues el voluntario propiamente es el propósito o es las personas con mente positiva que tienen propiamente el propósito de ir a ayudar, de ir a servir a las personas necesitadas. Como ustedes lo ven en ese video propiamente, pues en este caso son niños o son personas que tienen algún tipo de problemas, en este caso por su misma pobreza, y aunque sea 1 hora o 2 horas, propiamente, aunque sea llevarles un vaso de refresco o ir a jugar con ellos, para ellos, por lo menos durante esas 2 horas o esas 3 horas, se olvida. Claro, entrará aquí mucho el aspecto de psicológico, porque podrán decir algunos, sí, pero en 2 horas se les olvida, pero después tienen que regresar a la realidad. Sí, eso lo entendemos, pues, probablemente. Pero se trata también de que el futuro profesional tenga esos conocimientos y conozca otra Guatemala, que a veces no la conocemos. La hemos escuchado, pero a veces no la hemos visto, en ese sentido, en ese apartado, pues, en esa situación. Entonces se trata de que estas personas con mente positiva pues vayan a servir a los más necesitados, en este caso. Y pues se trata de que cumplan un papel o un rol importante en sus acciones de desarrollo. Y aquí pues es donde empieza a manejarse lo del voluntariado. En este caso, como repito, yo me voy a enfocar mucho a Volusac, el voluntariado de la Universidad de San Carlos. Vamos a ver el voluntariado de las otras universidades, pero como repito, no puedo enfocarme al voluntariado que le ponen en su facultad, porque repito, aquí hay de distintas facultades, en ese sentido. Eso ustedes les tendrán que averiguar qué es lo que tienen que hacer. Y tampoco me puedo centrar al voluntariado de humanidades, como es la reforestación,
porque yo no soy de humanidades en ese sentido. Aquí hay algunas personas que sí son de humanidades y pues ellos ya lo han hecho, propiamente hubo una sección del día sábado, algunos ya hicieron ese voluntariado y pues nos dieron algún tipo de observaciones en ese sentido. Entonces se trata de que propiamente usted fortalezca ese vínculo, usted conozca propiamente esa sociedad y que a usted le fomente ese apartado de proyección social. Porque la idea se trata de que usted como futuro profesional, pues cuando usted ya esté graduado como abogado, ingeniero, psicólogo, arquitecto, cualquier grado académico que usted alcance propiamente en sus estudios superiores, pues se trata de que usted ayude a esas personas. Claro, eso ya depende de usted. Eso ya dependerá propiamente de ese apartado que a usted le tocará que hacer. Si usted lo quiere hacer, excelente, felicitaciones, Dios se lo va a agradecer. Si no lo quiere hacer, también excelente, felicitaciones, Dios se lo va a agradecer, pero ya depende de cada quien, ya no es obligatorio, pues, ahí ya depende de cada quien si quiere ayudar a los demás o no. Pues. Entonces es importante que el voluntariado pues adquiera esa medida o pueda favorecer a la población guatemalteca más que todo aquellas que están en extrema pobreza. Porque recuerden que Guatemala es un país subdesarrollado, en ese sentido, o en vías de desarrollo, donde propiamente se exhibe un nivel propiamente bajo y se refleja en los aspectos de per cápita, en aspectos de los ingresos, en ese sentido. Muchas personas pues sobreviven, es el aspecto de sobrevivencia, si lo vemos en términos monetarios, pues con $1 o $2 al día, propiamente, y con eso tienen que mantener una familia, pues en ese sentido. Y hay otras personas que, pues, tienen, por ejemplo, a veces solo tienen dinero o tienen facilidad para un tiempo de comida. Nosotros, pues, gracias a Dios, pues, por lo menos tenemos 3 tiempos, en el sentido, por lo menos tenemos ese ingreso a la universidad. Para muchas de estas personas ingresar a la universidad es un sueño, pues hasta muchos ni se lo creen, pues o sea, saben que existe la universidad, pero ellos van a decir, bueno, ojalá yo pudiera, pues y ya las circunstancias del país o las circunstancias de estas mismas personas, pues determinará que por lo menos por lo menos saquen su primaria, su básico, su diversificado y pues puedan ingresar a la universidad. Ya al graduarse, pues ya sería ya más aspectos personales, pues en ese sentido. Entonces, la situación del subdesarrollo que se da en Guatemala propiamente se presenta propiamente en esos aspectos de marginación, en esos aspectos de iniquidad, pero también tiene que ver a veces mucho, y es lamentablemente en muchos lugares sucede eso, de los conflictos sociales. Y ahora ustedes lo han visto mucho con esta situación que está pasando, con el momento cultural en que se encuentra Guatemala, esa situación de conflictividad social. Todavía hay muchas personas, a pesar de que estamos en el año 2023, muchos lugares, y eso incluye la capital, donde pues hay diferenciaciones de clase social y todavía hay muchas personas todavía tienen rezagos del conflicto armado. Y todavía, como les repito, y con eso tiene que ver mucho aquí lo de la corrupción, en este apartado, donde propiamente hay algunas personas que no aceptan o no creen propiamente que ese tipo de situación, en este caso el voluntariado, pues venga de alguna forma a ayudar a la comunidad. Lo ven como algo subversivo todavía, dice bien, año 2023. Y todavía muchas, ustedes lo escuchan, hay muchas personas que catalogan propiamente toda aquella persona que combate lo de la corrupción, pues se le acusa de comunista, guerrillero o charro, como se le viene diciendo en ese sentido. Pero esa es otra historia, eso ya es otro problema y es otra situación que no nos corresponde abordar el día de hoy. Entonces, en nuestro país el voluntariado se ha desarrollado de una manera importante. En los últimos años ha venido mucha participación de parte de las universidades. Por eso hablo del término del voluntariado universitario. La última universidad que empezó con el tema del voluntariado fue la Marroquín, en ese sentido. Es cierto, han habido otras universidades, como vamos a ver más adelante, que son más recientes, pero ya traían una política de voluntariado. Pero la Marroquín se había olvidado en ese sentido. La Marroquín no manejaba, porque recuerden que la Marroquín, en aspectos de misión y visión, se enfoca más a aspectos digerenciales, aspectos de administración, en ese sentido, para altos ejecutivos, en ese sentido. Entonces no tenían mucho establecido ese voluntariado, pero ya lo aplicaron. Fue la última universidad que empezó a aplicar esto del voluntariado. Entonces, como les digo, con la firma de los acuerdos de paz, pues esto ya se volvió de alguna forma como un requisito para poder optar a la graduación dentro de las universidades. En este caso, pues nosotros debemos de entender, como dijimos anteriormente,
Pues que como futuros profesionales o como personas de bien, en este caso, como hijos de Dios, si lo queremos ver en ese sentido, pues debemos de aportar o debemos de fortalecer ese vínculo con la sociedad. Como digo, ayudar a las personas. Claro, repito, no es obligatorio, pues en el sentido, si usted quiere, ayude, gracias a Dios. Y si no quiere, pues también, pues, pero si no va a ayudar, tampoco perjudique. Esa es la idea también en ese apartado. Habrá personas que sí lo hacemos, nos nace de corazón hacerlo y no estamos esperando una recompensa o un pago. Habrán otras personas que estarán en contra de esto. Está bien, se respeta ese principio. Pero si usted no comparte esto, tampoco obstaculice a que otras personas lo hagan. Eso ya depende de cada quien, pues en ese sentido. Entonces, se trata de que esas actividades o esas labores sociales tengan ese proceso de proyección y con esto pues obtener mejores ciudadanos, mejores profesionales que sean comprometidos y conscientes con la realidad del país. Sí, repito, aquí sí incluyo las 14 universidades, se trata de que todo aquel que nos vamos a graduar en la universidad conozcamos esa sociedad, conozcamos ese entorno que hemos escuchado a veces, que hemos leído, pero a veces no las conocemos o no las hemos palpado. Es cierto, algunos de ustedes, cuando hagan su EPS o que están haciendo su EPS, sí han empezado a conocer ese entorno, dependiendo de dónde estén haciendo su EPS. Algunos cuando lo hacen en comunidades se han encontrado pues con ciertas situaciones, y aún en la misma capital, pues en ese sentido. Algunos creen que la capital pues todo es color rosa, pues no. Hay áreas marginales, áreas rojas propiamente, a pesar de que estamos en la capital, pero que pareciera que estuviéramos alejados pues del entorno. Pues la última situación, ustedes se dieron cuenta hace unos 15, 22 días, pues la situación que se dio bajo el puente del Naranjo, pues en ese sentido. Y hay muchas áreas también que no solo se ha sucedido eso, en el área de Jerez, en Jutiapa propiamente, una parte en Chiquimula también donde hubo un desborde de ríos. Ahorita pues probablemente con las lluvias se da mucho esa situación, el desborde de ríos y lo que dan los procesos de las inundaciones. Y todavía viene la parte terminal del invierno, pues de que siempre a finales de octubre y principios de noviembre, mediados de noviembre, pues se da mucho ese tipo de lluvias y se da ese proceso en ese sentido. Entonces, en este caso, pues el voluntariado se trata de que usted, como futuro profesional, como futuro ciudadano, pues se comprometa y adquiera ese principio propiamente de ayudar. Repito, no es obligatorio como persona, es obligatorio como estudiante en ese sentido. Como les decía en un inicio, el término voluntario, entonces muchos creen que voluntariado es que yo lo quiera hacer. Y si me nace, lo hago, y si no me nace, no lo hago. Hay que manejar ese apartado en ese sentido, pero es obligatorio en ese sentido. Dependerá de nuestra facultad o dependerá propiamente de nuestra universidad, qué es lo que nos van a poner a hacer. En este caso, pues nosotros tenemos que tener claro qué vamos a entender por trabajo de voluntariado, en ese sentido, porque eso es propiamente lo que vamos a estar haciendo. Y para eso, pues vamos a empezar con una definición propiamente de lo que sería trabajo. Para nosotros, el trabajo, pues va a ser todo esfuerzo humano, ya sea físico o intelectual, que lo vamos a aplicar a la producción o la obtención de una riqueza. Y además es una actividad mediante la cual la persona va a proyectar alrededor de un medio humano propiamente, una circunstancia de vida. Y usted va a esperar que a través de su trabajo a usted le paguen, va a esperar un salario. Pero en este caso, el voluntariado, vuelvo a repetir, es un trabajo que usted lo va a hacer tanto físico como intelectual, pero no va a recibir ninguna remuneración, no va a recibir ningún pago. Eso sí, téngalo claro. Repito, tal vez a usted le pueden pagar su EPS, gracias a Dios en ese sentido, o le podrán entregar algo del presupuesto de su EPS, pues que esté bien, excelente, pero cuando vimos el plan de acción, pero el voluntariado sí no. El voluntariado es colaboración, propiamente es ayudar, es agradecer, es decir, no le van a pagar en ese sentido. Entonces, eso es el aspecto del trabajo propiamente. Pero también debemos de conocer lo que es la situación social, en ese sentido. Pues la situación social nosotros la vamos a entender propiamente como las condiciones o las circunstancias concretas que van a estar determinadas en un estado de actividad o en un momento determinado. O sea, lo que se conoce como momento coyuntural, en sentido. Dependiendo de la situación social de una comunidad o la situación social de un país, pues así va a ser la actividad que se va a realizar. Vuelvo a repetir, a veces tiene que ver mucho los problemas naturales o los fenómenos naturales
o pues ayudar en este caso, como decíamos, en este año 2023, con la situación de las elecciones. Se trata de agradecer al país en primer lugar y agradecer a la facultad. Y como lo vamos a ver más adelante, pues cada universidad tiene ese proceso propiamente de trabajar. Entonces existe propiamente ya la caracterización del voluntariado, sí, ya el voluntariado propiamente universitario, es el que a nosotros se nos toma en cuenta o nos interesa. Entonces vamos a entender como voluntariado universitario todo el sistema de poder organizar el trabajo voluntario a través de una organización, en este caso la universidad o nuestra facultad. Y a través de eso, pues vamos a prestar un servicio de solidaridad o un servicio social y que vamos a tratar de solucionar o tratar de ayudar o tratar de dar a conocer propiamente lo que nuestra universidad o lo que nuestra facultad se dedica o ayudar a personas, como es, por ejemplo, el área de humanidades o el área de psicología, que es, como vamos a ver más adelante, en algunas universidades, pues se enfocan a ese proceso. Entonces, propiamente, en este caso, el voluntariado universitario, pues se trata de propiamente de encontrar una necesidad de ciertos sectores vulnerables, como lo vamos a ver más adelante, y que por medio del voluntariado, la universidad o la facultad, propiamente, adquiera un proceso de solución de los problemas sociales. Repito, la San Carlos ha perdido mucha hegemonía en ese apartado. Nos están ganando la Díbar, nos está ganando la del Valle, y aún la Marroquín, aunque no lo crean en ese apartado, porque ellos ya propiamente ya lo ven de otro enfoque. A veces el mismo San Carlista o las mismas autoridades de la San Carlos, este tema del voluntariado lo han ido perdiendo, en el sentido, ya no es como el de antes. Pues, claro, son otros tiempos, son otras circunstancias en ese sentido. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a estar viendo propiamente cómo se maneja o cómo se trabaja el voluntariado en distintas universidades. Lo vamos a mencionar así a grosso modo, obviamente. El voluntariado, según cada universidad, tiene que ver mucho en base a la misión y a la visión que tenga cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con la Francisco Marroquín. Recuerden, este es el voluntariado más reciente. La Francisco Marroquín surgió o fue creada en los años finales de los 50 y principios de los 60 del siglo pasado, siglo XX, pero el voluntariado hasta ahorita lo empezaron a trabajar. Entonces, para la Francisco Marroquín, que el voluntariado surgió en el año de 1997, propiamente, y ellos lo ven como un apartado de proyecto educativo. Se trata de dar a conocer la universidad, en el sentido, dar a conocer la universidad a personas, en este caso a futuros profesionales o estudiantes de nivel medio, para que ellos continúen sus estudios en la universidad. Es cierto, la Marroquín, pues es la segunda universidad más cara de Guatemala en ese sentido, pues no cualquiera puede ingresar a la Marroquín. No es que no cualquiera puede ingresar, sino que por aspecto económico, en ese sentido. Aparte son los exámenes de admisión, pero en el aspecto económico las carreras ahí son caras. Pues, sabemos que la universidad más cara de Guatemala es la del Valle, pero luego está la Marroquín en ese sentido. Entonces se trata de que los futuros profesionales propiamente pues sirvan para participar en diferentes actividades que la misma universidad coloca. Por ejemplo, guías de tour en lo que es el Museo Uchel. Ahí vamos a ver más adelante el Museo Uchel. El Museo Uchel es lo que se encuentra en la entrada de la Marroquín propiamente. Entonces, a través de esos tours o a través de esos guías propiamente, a las distintas visitas a los diferentes grupos de estudiantes, porque siempre llegan estudiantes a conocer, pues a conocer las universidades. Entonces, se pueda trabajar o se pueda dar a conocer cuál es la misión y visión de la universidad y la misión y la visión del museo, en este caso el Museo Uchel, que se trata de la protección del traje típico en Guatemala. Entonces, los objetivos que tiene el voluntariado en la Francisco Marroquín es más que todo de apoyo didáctico. Se trata de que el estudiante y el catedrático, porque aquí sí hay un factor importante, el catedrático participen. O sea, hay cursos propiamente de voluntariado que están dentro del pensum de la universidad, obviamente, donde se prepara, porque tampoco se trata de ir a dar decir, miren, mañana vienen estudiantes de tal escuela o de tal colegio y a ver qué vamos a improvisar. No, se trata de prepararlos por los aspectos de que sean los gerenciales. Se trata de que usted pueda desenvolverse ante un público, en ese sentido, no tener ese miedo, ese temor propiamente. Entonces se trata de que se llegue a cubrir a toda esa población, más que todo está enfocado a la población estudiantil del departamento de Guatemala, porque es donde tiene mayor presencia la Marroquín, pues en ese sentido. Entonces muchos colegios
o muchas escuelas o institutos de nivel medio, pues llegan a hacer algún tipo de visita o de tour, y hay personas encargadas que para la redundancia, se encargan de guiarlos o encargan de orientar a estos estudiantes y de dar a conocer la universidad, parte de relaciones públicas en ese sentido. Y también pues con eso se trata de crear un conocimiento a la cultura patriótica. Y era lo que hacíamos con el aspecto del Museo Ushel, en este sentido, donde hay personas especializadas o en el área de odontología, las famosas campañas de salud bucal, en ese sentido, o medicina, que también tiene muchas campañas de salud en esos apartados, o campañas de salud mental, en ese sentido. Es que la universidad, pues, que el estudiante ponga en práctica durante cierto tiempo, propiamente esos conocimientos, para ayudar a otros, pues, en ese sentido, o dar a conocer la universidad, en ese sentido. Entonces, ese es propiamente el objetivo que persigue propiamente en base a la misión y visión que ellos tienen. En este caso, pues está enfocado a esos principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad más libre y de una sociedad más responsable. Eso es como ellos ven propiamente el tema del voluntariado. Pues ya depende de cada universidad. Bueno, vamos ahora con la Universidad del Valle, propiamente. Es la universidad más cara de Guatemala, propiamente, pero aquí también se maneja el aspecto de voluntariado. Pero aquí hay un tipo de diferenciación a los demás. El voluntariado se hace a través de, propiamente también de centros, de visitas, propiamente a centros de beneficencia, donde se hace una convocatoria propiamente a las personas, a esos futuros profesionales, pero aquí hay una diferenciación. En la del Valle no se les dice estudiantes. O sea, ahí no se maneja ese término de estudiante, sino que se le maneja el término de dirigente social. Todos vamos a ser dirigentes de nuestra carrera, pues en ese sentido. Entonces, los objetivos que se tienen con el voluntariado propiamente es que preparar a esos futuros profesionales y dirigentes propiamente para tener una conciencia de la realidad nacional. Entonces, les vuelvo a decir, es aquí donde nos están ganando a los de los ancanos, porque ellos conocen mejor la realidad que a veces el de los ancanos, pues en ese sentido. Y se trata de hacer algún tipo de actividades de beneficencia, ir a, por ejemplo, hacer visitas a orfanatorios o a hogares de ancianos, propiamente, o a veces hacer algún tipo de ferias dentro de la misma instalación. Pero también aquí hay algo muy importante. Aquí manejan un voluntariado internacional. Es la única universidad que maneja esto. No es que, por favor, no lo van a tomar a mal, pero no se trata que propiamente que la del Valle, por el aspecto económico que ellos tienen, pues hay muchas personas que tienen facilidad de irse al extranjero. Entonces hacen el famoso intercambio estudiantil. Muchas personas de otros países vienen a Guatemala, vienen a estudiar, vienen a hacer ese proceso de hacer un voluntariado, y en cambio algunos guatemaltecos pues se van a ciertos lugares, por ejemplo El Salvador, Estados Unidos, Europa. Es la facilidad económica que ellos tienen, pues en el sentido. No todos, pues tampoco estoy diciendo que todos los que estudian en la del Valle tienen la facilidad económica, pero sí una gran cantidad de personas lo hacen, pues en el sentido. Entonces dan esos intercambios estudiantiles. Entonces se trata de que propiamente hay algún tipo de alianza. Aquí sí tiene mucha vinculación la universidad con muchas empresas. Por ejemplo, tiene mucha patrocinio, mucho tipo de donación, por ejemplo, con la Milano, la Nestlé, la Colgate propiamente, con la Kens, con la embotelladora La Mariposa, con FEMSA propiamente, o la Coca-Cola propiamente, en el sentido, para organizar algún tipo de actividades. Se trata de hacer algún tipo de alianza con estas empresas les dan ciertos insumos, y los dirigentes, sea los estudiantes, para que tengamos nosotros, pues los dirigentes van a esos lugares y llevan ese momento de distracción. Esa es la ventaja que ellos tienen, pues, pero es por el mismo contacto que ellos manejan con estas empresas en ese tiempo. Entonces se trata de que se lleve ese tipo de actividades de beneficio, como repito, a los orfanatorios o a los hogares de ancianos. Tienen también mucha vinculación con Teletón, con Ayudi, que es Ayúdame a Vivir propiamente, y pues con Ronald McDonald, o la Casa McDonald, pues en ese sentido. Pero son otra política la que ellos manejan en ese sentido. Y pues también tienen algún tipo de campañas, como lo hace la Marroquín, como vimos anteriormente, y aquí también ellos lo manejan, de relaciones públicas, las famosas ferias estudiantiles, donde se da a conocer propiamente a qué se dedica la universidad, cuál es la misión y la visión, y qué carreras tiene la universidad propiamente. En este caso, tanto en el campus central
en el área de Escuintla y en el área de Sololá, en ese sentido. Bueno, eso es la del Valle, propiamente. Vamos ahora con la siguiente. En este caso, nos toca la Mariano. La Mariano tiene que ver mucho el apartado propiamente de dar a conocer la sociedad o la calidad del profesional. En este caso, aquí hay una característica, que el profesional tiene que ser para voluntariados, tiene que ser por lo menos pensum cerrado. En la Marroquín o en la del Valle pueden ser estudiantes que estén estudiando, estudiantes regulares en este sentido. Pero en la Mariano tiene que ser ya alguien con pensum cerrado, porque necesita tiempo. Es que la palabra clave aquí es tiempo, en ese sentido. Entonces el voluntariado, ellos lo hacen propiamente en el área de asesoría o en el área de ayudar a instituciones, tanto públicas o privadas, y tienen mucha participación con municipalidades en ese sentido, para poder propiamente ayudarlos, para poder propiamente crear algún tipo de proyectos en ese sentido. Y aquí, pues, siguiendo el eslogan de ellos propiamente, el eslogan de transformar propiamente vidas, entonces ellos propiamente tratan de que a través de esos programas, pues, se puedan construir escuelas, se puedan construir alcantarillados, algún tipo de proyectos agrícolas, o algún tipo de pavimentación o fosas sépticas, en ese sentido, o proyectos de introducción de agua o introducción de energía eléctrica, en ese sentido. Tiene mucha vinculación con el INDE o con la empresa eléctrica, en ese sentido. Entonces trata de que las personas, y tienen mucho también que ver con el aspecto de medio ambiente, proyectos de parques ecológicos, y tienen mucha vinculación con lo que es el área de los programas propiamente de el antiguo Guatemala, ¿cómo se me va el nombre? El Comité de la Protección del Patrimonio del Antiguo Guatemala. Es decir, se trata de conservar propiamente la antigua, que siga siendo ese patrimonio universal, y también ahora hay mucha vinculación con la Municipalidad de Guatemala para el centro histórico, es decir, para conservar propiamente ese centro histórico como nosotros lo vemos ahora. Ahí tenemos el eslogan, propiamente conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Pues en base a eso es como ellos manejan propiamente el tema del voluntariado. Entonces ellos tratan de que la conservación de la ciudad de la antigua o el centro histórico propiamente, ya algunas municipalidades están acercando, por ejemplo la de Quetzaltenango, se está acercando también a la Mariano, para que les ayuden propiamente para la conservación del centro histórico allá en Quetzaltenango, en ese sentido. Es ahí donde empiezan a hacer las alianzas en ese sentido, empieza a hacer ese tipo de vinculación. Entonces, se trata de que el estudiante, en este caso el futuro profesional, pues de ese tipo de asesoría, de ese tipo de preparación, tanto a nivel técnico, licenciatura o maestrías, porque aquí hay otra cosa, el voluntariado se hace también a nivel de prelicenciaturas, maestrías o doctorados. Cosa que era San Carlos solo se maneja a nivel de propiamente licenciaturas, o sea, para poder graduarse, con el primer título, en el caso de la licenciatura. Pero la Mariano, en ese caso, sí maneja ese apartado de grados superiores, en ese sentido. No, eso, en caso de maestrías y de doctorados, es opcional, porque aquí también tiene que ver mucho el tiempo, porque pues, si ya una persona profesional, pues no va a tener tanto tiempo, entre comillas, como un estudiante que no se ha graduado. Claro, es debatible eso, pues, pero tiene que ver mucho con las campañas en ese sentido. Entonces, eso es lo que hace la Mariano en ese sentido. Enfocarse mucho a tipo de alianzas o cooperación, como repito, con instituciones propiamente, municipalidades o ONGs, para que el estudiante pues vaya a conocer ese entorno. Bueno, vamos con lo que es la Rafael Andívar. El voluntariado aquí tiene que ver mucho los aspectos religiosos. Recuérdense que la Landívar pertenece a los jesuitas en ese sentido. Entonces, tiene que ver mucho en ese aspecto de sensibilización y de compromiso y de perseverancia. ¿Cómo se maneja propiamente dentro de la política jesuita? Pues, en ese sentido. Entonces, aquí tiene que ver mucho con aspectos de pastoral en ese sentido. Pero se trata de que el estudiante propiamente colabore en el desarrollo del país a través de un servicio solidario, en ese sentido, y pues puede llevar algún tipo de esperanza a personas o instituciones en extrema pobreza. En ese sentido. Aquí hay una característica también parecida a la marroquín, que el voluntariado se va manejando casi de los primeros años de que ingresa usted a la universidad, para que usted vaya conociendo ese entorno. Y volvemos a repetir, pues, donde nos está ganando a la San Carlos propiamente ese protagonismo por parte de estos estudiantes, en ese sentido. Entonces se trata de que los estudiantes hagan un proceso de formación integral, que lo que les enseña la universidad
lo puedan aplicar al entorno social, que lo puedan aplicar propiamente a esa realidad nacional. Entonces se trata de favorecer un contacto con esa realidad, con ese país, y así motivar propiamente el surgimiento de nuevas acciones. Porque aquí se trata de que usted propiamente le dé seguimiento. Esta es una universidad que le gusta que el voluntariado, los profesionales lo continúen. Repito, no es obligatorio, pues, pero sí se trata de que cualquier profesional de la Landívar continúe o por lo menos entregue un tiempo para ayudar a los estudiantes para que ellos puedan realizar ese proceso, pues en ese sentido. Se trata de seguir agradeciéndole en ese sentido. Pues soy egresado de la Landívar, pues sé que hay estudiantes que están sacando la carrera, a mí me tocó que ser estudiante, alguien me ayudó para hacer esto, entonces ahora, el día de gratitud, pues yo voy a ayudar a estos jóvenes. Es el proceso de gratitud, como lo vimos al inicio de la clase propiamente en ese sentido. Entonces, muchos de estos problemas se trata de satisfacer esas necesidades. Y el perfil de voluntariado debe tener lo siguiente. O sea, para poder ser voluntariado, obviamente, se tiene que tener un sentido de trabajo en equipo. Porque aquí, propiamente, aquí hay una diferencia con las otras universidades. En las otras universidades el voluntariado es individual. Ya sea propiamente, a usted le ponen a hacer ciertas actividades, propiamente, enfocadas y usted pues es el responsable de eso. Usted es cierto, trabaja en equipo, trabaja con otros compañeros, pero no es propiamente un trabajo multidisciplinario. En cambio, en Landívar sí, es un trabajo en equipo, donde todos son responsables de todo, propiamente en este estilo. Y aquí volvemos propiamente a que hay cursos que exigen que se pueda trabajar. Hay algunos cursos dentro de las carreras que se les pone un proyecto para poder hacer ese tema del voluntariado. Y los beneficiados pues, podrían ser, en este caso, que usted gane ese curso o que usted gane esa materia. Pues, entonces se trata de crear esa sensibilización y compromiso, esa perseverancia. También es muy importante que el grupo de voluntariados, en este caso el grupo de voluntariado landaverianos, aquí se integran de distintas carreras. Se trata, por vuelvo a repetir, de hacer un trabajo multidisciplinario. Hay personas de derecho, de humanidades, de ingeniería, y no importa qué carrera, se trata de que entre todos, propiamente, entre todos nos ayudemos y entre todos, con todos los conocimientos que nos han dado, podamos hacer ese tipo de proyecto social. Entonces se trata de hacer propiamente ese tipo de trabajo. Y sí tiene que ver mucho vinculado al EPS, en ese sentido. Algo que se me había olvidado mencionarles, y eso lo vamos a ver también cuando vayamos a la San Carlos, es que el voluntariado tiene que ser continuo, tiene que ser al mismo tiempo que el EPS, excepto en aquellas, en este caso, la Landívar y la Marroquín, donde hay algunas personas que cuando están sacando todavía son estudiantes regulares, pues se les va haciendo ese apartado para que cuando hagan su EPS, pues ya tengan ganado ese apartado del voluntariado. Pero se trata de que cuando ustedes hagan su voluntariado, no pueden decir, voy a dejar por un momento el EPS. No, usted tiene que continuar su EPS. No lo va a dejar aislado, pues no lo va a dejar por un tiempo, porque también el perjudicado sería usted. En este caso, digamos, como lo vamos a ver más adelante en San Carlos, usted le van a decir, mire, usted está trabajando de 8 de la mañana a 1 de la tarde, para poner un horario. Quisieron saber si usted puede colaborar con nosotros en las tardes, de las 3 a las 5, por decir algo así, para las ferias universitarias. Igual aquí, pues en el sentido, se trata de que el estudiante, pues, continúe ese proceso. O si no se puede, pues, no es que se suspenda el EPS, pues en ese sentido, sino que usted en algún momento pues va a haber algún tipo de actividad que va a pedir permiso en la empresa o en la comunidad un día o 2 días para ir a hacer ese tema del voluntariado, en ese sentido. Por eso que se practica que el estudiante, antes de que estudiante regular, haga el voluntariado, en ese sentido, para no perjudicar a su EPS, pues, o perjudicar su tesis, en ese sentido. Bueno, eso es en el caso de la Landívar. Vamos ahora con la San Pablo. Aquí es parecido un poco a la Marroquín. En la San Pablo hace el aspecto del voluntariado también en aspectos de alianzas con instituciones, en sentido, con instituciones internacionales. Se trata de que el estudiante propiamente con Naciones Unidas o con la OEA, propiamente con UNICEF o con la FAO propiamente, algún tipo de alianza entre la universidad, propiamente que los estudiantes de las carreras pues vayan a estas instituciones internacionales o vayan a instituciones nacionales y que ellos propiamente ahí les indiquen qué es lo que tienen que hacer.
O sea, se lleva un grupo de estudiantes propiamente, vamos a Naciones Unidas y Naciones Unidas les va a decir, bueno, a ustedes les toca que ir con FAO, a ustedes les toca que ir con UNICEF y allá les van a decir, mire, necesitamos que nos ayuden o que nos colaboren en tal situación. Simplemente. Y aquí tiene que ver mucho, por ejemplo, al igual que en la Marroquín, propiamente, aquí hay un poco parecido, como les decía, con los temas de emprendimiento, en ese sentido. Tanto la Marroquín como la San Pablo y la San Carlos tienen mucha preeminencia o están dando mucho enfoque a los temas de emprendimiento con mujeres, en ese sentido, para que la mujer pues tenga ese proceso de independencia, en ese sentido, se pueda independizar y pueda emprender sus negocios. Entonces, hay mucha participación con esas instituciones. Entonces, se trata de que ante la comunidad, pues son de la San Pablo y vienen a ayudarnos, probablemente. Pero aquí hay una diferenciación, que la San Pablo no hace voluntariados en la capital. Es cierto, tiene su sede central aquí en Guatemala, en el municipio de Guatemala, la capital, pero mucho del voluntariado se le manda a los departamentos, se le manda a los municipios, por la misma situación de las instituciones con que trabajan, OEA o ONU, o FAO o UNICEF. Entonces se manda a los estudiantes a esos lugares para que conozcan el entorno, conozcan la situación. Entonces se trata de que usted deje de estar en ese círculo, en esa burbuja que usted ha nacido y que vaya a conocer propiamente otros entornos, cosa que a veces de la San Carlos no nos gusta a veces, pues a veces por comodidad nos quedamos en la capital o nos quedamos dentro de nuestro centro regional, es otra situación. De la San Pablo, esa es la característica, ese tipo de vinculación, pero los voluntariados no lo hacen en la capital, se van a los departamentos, en este caso, a áreas marginales, en este caso, San Marcos, Huehuetenango o al Corredor Seco, es decir, para que el estudiante vaya conociendo ese entorno. Bueno, vamos con la mesoamericana. Aquí la mesoamericana no es que lo haga mal, no es en ese sentido, sino que más que todo le hacen un proyecto del voluntariado propiamente en aspectos de relaciones públicas, es decir, dar a conocer la carrera, dar a conocer la universidad o la facultad propiamente. Entonces, lo que hacen ellos, por ejemplo, aquí vemos el área de ciencias de la comunicación, en ese sentido, donde se les da algún tipo de capacitación, algún tipo de instrucción para el manejo de ciertos programas propiamente, y se trata de que usted vaya a dar a conocer o vaya a presentar la universidad en otras instancias. Vuelvo a repetir, el aspecto de relaciones públicas. En relaciones públicas hay dos tipos de públicos, públicos primarios y públicos secundarios. El público primario son los mismos colaboradores de la empresa y el grupo secundario se trata de personas externas a la empresa, pero se trata de que causar una buena imagen. En este caso, la mesoamericana, pues se trata de crear algún tipo de proyectos, algún tipo de actividades para que la comunidad, en este caso el país, identifiquen a esta universidad. Recuerden que acaba de empezar esta universidad en este sentido, entonces se trata de darla a conocer para que haya más estudiantes que quieran ingresar a la universidad. Entonces, su voluntariado se enfoca única y exclusivamente en ayudar a la universidad, en ayudar a la facultad, propiamente, en dar a conocerla, en ese sentido, crear algún tipo de campaña publicitaria o algún tipo de campaña mercadológica, propiamente en ese sentido, para que la gente externa conozca la universidad. O sea, no es en aspecto social, es más que todo enfocado a aspectos de relaciones públicas. Entonces, el estudiante le va a dar ese tiempo para ir a dar a conocer a distintos institutos, colegios o distintos lugares a qué se dedica la mesoamericana. Ese es el objetivo que persigue el aspecto del voluntariado en esta universidad. Bueno, vamos ahora con la rural, que hay una característica. Esta es parecida un poco a la San Pablo. La característica de la universidad rural es lo siguiente. Hacen algún tipo de alianza con universidades del extranjero, pero no es que el estudiante de la rural se vaya al extranjero, sino que reciben a voluntariados de personas del extranjero y el estudiante de la rural va a ayudar a estas personas. Estas personas vienen con un voluntariado de su universidad, tienen mucha vinculación en España, partes de Europa, en ese sentido, donde van a hacer algún tipo de servicio social en Guatemala o en Centroamérica, pero en este caso que nos corresponde Guatemala. Entonces, se trata de que propiamente venga el estudiante, él es el responsable de esa actividad social, pero el estudiante de la rural va a ayudarles en ese sentido. Entonces, en este caso, pues a algunos se les pide esa colaboración de acompañamiento, en ese sentido, para que puedan servir, por ejemplo, de traductores o puedan servir de explicarle a estas personas del extranjero
cómo es el entorno, cómo es la realidad, porque forman parte de ese mismo entorno y a los estudiantes de la rural los conocen propiamente dentro de su comunidad. Entonces se trata de que ese mismo apoyo, ese mismo liderazgo que se tiene propiamente, pues con él puedan ayudar a estas personas que vienen del extranjero. Se trata de colaborar propiamente con personas que vienen del extranjero, que vienen a hacer un tema de voluntariado propiamente. Y también pues se trata de que el estudiante conozca ese entorno y conozca en realidad. Pero la ventaja que tienen ellos es que son dentro de la misma comunidad, pues, en ese sentido. Bueno, así es como se maneja propiamente el tema del voluntariado en la rural. En este caso es de colaboración, es de prestar ese tiempo para ayudar a estas personas que vienen del extranjero a hacer ese tema del voluntariado en Guatemala. Bueno, vamos ahora a la San Carlos. ¿Cómo se maneja el voluntariado? Como repito, aquí separo, aquí pido disculpas a Humanidades, porque Humanidades ya tiene establecido su voluntariado, reforestación. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso me voy a enfocar a las otras facultades. Entonces, en este caso, pues el voluntariado es un programa en la San Carlos que se trata de promover propiamente de ser una universidad más solidaria, una universidad más humana y pues que tiene como objetivo la creación de una cultura universitaria de ayudar, siguiendo el eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y enseñar a todos. También tiene que ver relaciones públicas, pues, a través de las ferias universitarias, pues repito, vamos a dar a conocer lo que es la universidad, vamos a dar a conocer lo que es la facultad y las carreras. Pero el objetivo principal es que el estudiante o el egresado de la San Carlos, pues conozca propiamente o adquiera esa conciencia social, adquiera propiamente sus conocimientos técnicos y los pueda aplicar al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad. Hay muchas instituciones, por ejemplo, aquí lo vemos, por ejemplo, esto es un voluntariado de derecho, propiamente, donde ellos propiamente hacen algún tipo de vinculación propiamente con el cuerpo de bomberos voluntarios y el cuerpo de bomberos departamentales. Y aquí, pues, a cambio, se trata de que usted adquiera esa conciencia y en algunos casos, pues, usted va a adquirir algún tipo de curso de primeros auxilios, porque en algún momento se le puede servir a usted, pues, en ese sentido. O se trata de crear algún tipo de campaña, por ejemplo, para evitar las llamadas falsas en ese sentido. Sabemos que Guatemala es un país que muchas de las llamadas que utilizan los bomberos, tanto departamentales, voluntarios o municipales, gran cantidad de esas llamadas son falsas y eso ocasiona pérdida de recursos y pérdida de insumos, pues, en ese sentido. Entonces, en este caso, pues se trata de crear ese tipo de campaña con los jóvenes, con los niños, para que no hagan ese proceso. O se le enseña propiamente a los estudiantes, como ven ustedes ahí en el video, propiamente para que se preparen, pues se les da algún curso, porque hay un curso de inducción, como lo vamos a ver más adelante propiamente, para conocer ciertos aspectos de bombero, pero no solo se trata de ir a la estación, sino que se trata de que usted conozca ese ambiente, que por lo menos un día sea bombero, pues sepa a qué es lo que se dedican estas personas. Entonces el voluntariado en la Universidad de San Carlos de Guatemala ha adquirido más que todo ahora un tipo de participación en un 100%, con los aspectos de planificación y tiene que ver mucho con el proceso de extensión. Es aquí donde se aplica tanto para ingeniería como para psicología ese aspecto de la extensión, igual en odontología. El apartado de la extensión se trata de dar a conocer la universidad o dar a conocer mi facultad, pues, y que mis conocimientos, o sea, yo como abogado, como ingeniero pedagogo, pues en algún momento pues los tengo que poner al servicio del pueblo, pues, en ese sentido. Entonces se trata de que simplemente, y aquí hay mucha participación, aunque ahorita se ha perdido mucho esto, pero tampoco esto es culpa de la San Carlos, en este sentido, aquí ya tiene que ver un poco el gobierno, en este caso las campañas de alfabetización. En los años, después del conflicto armado, pues uno de los acuerdos me indicaba de que acabar con el analfabetismo en Guatemala. Entonces, Humanidades, antes de que tuviera el proceso de reforestación, Derecho y otras facultades, propiamente, pues daban campañas de alfabetización. Tenía que ver mucho con CONALFE, en ese sentido, para ayudar a las personas a que por lo menos aprendieran a leer y escribir, en ese sentido. Que esto ya es una ventaja para una persona que es analfabeta, por ejemplo. Entonces se han cubierto muchas áreas o muchos municipios donde ha habido ese tipo de redes. Ahora CONALFA ha perdido mucha participación, es cierto, sigue con el proceso de alfabetización, pero no es como antes, pues, en ese sentido, en ese enfoque, en ese apartado. Bueno, entonces, propiamente,
¿Cómo se hace el voluntariado? Repito, estos son ya aspectos administrativos y burocráticos que usted tendrá que averiguar en su facultad. Yo aquí solo se lo estoy mencionando a grosso modo. Ahí nos vamos a enfocar ahí, ustedes ven ahí propiamente el aspecto del voluntariado de humanidades, porque como habíamos dicho, lo habíamos separado, porque la única facultad que ya tiene estandarizado, o sea, todos los años, entre los meses de mayo y noviembre, pues el estudiante tiene que hacer el proceso de voluntariado y tiene que ir a reforestar. Pero eso ya es ellos, pues en ese tiempo. Entonces, ¿cuáles son las fases propiamente? Las fases se aplican a cualquier facultad. Estos pasos que vamos a ver se aplican a todas, en ese sentido. Lo que cambia es probablemente cómo se los van a pedir a ustedes. Pero primero, el primer paso que se pide es un proceso de inscripción y de registro. O sea, se hace una convocatoria, propiamente. Esa convocatoria es donde a usted le van a decir, mire, necesitamos la colaboración de futuros profesionales, de futuros ingenieros, abogados o lo que sea propiamente, para que nos vengan a ayudar a la feria universitaria, nos vengan a ayudar propiamente al proceso eleccionario, o no sé cuál es el evento que la facultad quiera hacer. Entonces se hace un proceso de convocatoria y usted tiene que inscribirse en ese sentido. Pues luego hay un curso de inducción, eso es lógico. Lo van a preparar, pues, por ejemplo, en el área de humanidades, pues nos van a dar ese curso de inducción para que sepamos cómo sembrar un arbolito. No se trata solo de ir a hacer un agujero, propiamente ir a buscar un terreno, porque también hay que buscar el terreno, un terreno municipal o un terreno comunitario propiamente, esperar la época adecuada, que es entre mayo y noviembre propiamente, para que esa siembra pues sea productiva y también que se conserve, porque también hay que darle mantenimiento. O sea, no se trata solo de dejar el arbolito ahí y a ver si este crece, no. Hay que también adquirir un compromiso. Entonces está ese proceso de inducción para preparación. Cualquiera diría, pues ahora hay que crear un agujerito de tanto de profundidad, meter ahí el árbol y que hay que este crezca. No, llevan procesos de preparación. Aquí hay algunos que son de humanidades y han llevado ese tipo de enfoque. Pues luego lleva ya un tipo de supervisión. Eso es lógico, pues. Alguien nos tiene que supervisar en ese proceso. Alguien nos tiene que dar un control, así definitivo. En este caso, pues dependiendo de la actividad que vamos a realizar, pues va a haber una persona encargada de que usted cumpla ese compromiso que usted adquirió. Repito, si usted lo adquiere, tiene que terminarlo. De aquí no puede usted con el de que, ya no quiero hacerlo. Usted se comprometió, usted se inscribió a eso, tiene que hacerlo, pues, en ese tiempo. Y luego, pues en algunas facultades, pues tiene que entregar un informe. En este caso, pues sería el capítulo 5 dentro de su EPS, propiamente. Dependiendo de su facultad. Hay a veces algunas facultades o algunas universidades, ese informe es aparte. O sea, usted va a entregar un informe solo para el voluntariado. O algunas, como lo estamos incluyendo en este curso, pues ese se vuelve el capítulo 5. Eso, como les repito, usted tendrá que averiguarlo propiamente en su facultad, en esa situación, para hacer ese proceso. La supervisión lo hacen de la siguiente forma. Pues hay una calendarización. Eso sí es muy importante. Eso sí ponga la atención. Hay una calendarización porque le van a avisar a usted con tiempo. O sea, tampoco le van a decir, usted ya lleva un mes o 2 meses, mire, véngase mañana que hay que hacer la feria universitaria. No, le van a avisar con tiempo. Porque recuerde que usted ya está haciendo el EPS y usted tiene una calendarización, tiene un cronograma. ¿Se recuerda cuando vimos la hoja de ruta, el plan de acción? Entonces usted le van a avisar con por lo menos 1 o 2 meses de anticipación. Le van a decir, mire, digamos que usted empezó a hacer su EPS, digamos, voy a poner una fecha. Usted lo empezó a hacer en febrero. Entonces la misma facultad le va a decir, mire, allá en los meses de mayo o junio, vamos a necesitar su colaboración para el voluntariado y vamos a hacer tal actividad. Entonces ya le están diciendo cómo usted tendrá que tener un tiempecito dentro de su EPS, repito. No es que usted lo va a dejar por un lado. Bueno, depende del tipo de actividad que usted vaya a hacer. Hay que asistir por lo menos el 90% de la actividad. Claro, depende de la facultad, en algunos es el 80%, en otros es el 90%. Y en algunas facultades o en algunas universidades lo van a evaluar, se le van a hacer un examen. Obviamente. Este examen podría ser el informe. En algunas universidades o en algunas facultades, como repito, usted tiene que entregar un informe dentro de su EPS, capítulo 5. O le van a hacer un examen que ustedes no deben contar. Pues se recuerdan cuando vimos el proceso de sistematización, que lo vimos la semana pasada propiamente, que nos indique qué fue lo que hizo, pues, qué estuvo haciendo, que nos entregue un reporte, así de sencillo. Y con eso, pues a usted le van a emitir una certificación o un finiquito, propiamente. Eso se lo va a entregar el control académico de su unidad académica, para la redundancia, donde usted ya hizo ese proceso de voluntariado, donde usted ya cumplió propiamente ese proceso. Bueno, ¿cómo se ha trabajado en años anteriores? Aquí vamos a irnos antes del 2020.
cómo se ha trabajado propiamente el proceso de voluntariado. Repito, depende de cada universidad o depende de cada facultad. Por ejemplo, el área de medicina, el área de odontología, el área de trabajo social, pues se han enfocado mucho a campañas de salud, propiamente, en ese sentido. Campañas de salud o psicología también, psicología, campañas de salud mental o salud física o salud bucal, en ese sentido. Psicología, historia, aspectos de económicas, aspectos de ciencia política, por mencionar algunas, el tema de la mujer, el tema de la discriminación que sufre la mujer. Usted sabe que la mujer sufre 3 tipos de discriminación, por el hecho de ser mujer, o a veces 4, por el hecho de ser mujer y ser mujer indígena, pues, en ese sentido. Luego, pues las comunidades, en ese sentido, aquellas comunidades que han sufrido ese proceso de discriminación, comunidades mayas propiamente, o comunidades propiamente garífonas o chincas. También viene el problema de las personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad física, discapacidad auditiva o discapacidad visual. Ha habido mucha vinculación con el Comité de Prosiegos, en ese sentido, o con la lotería Santa Lucía, en ese sentido. También ha habido aspectos de la niñez y adolescencia. En algunas, propiamente, por ejemplo, el área de derecho, han tenido algún tipo de visitas a centros de detención preventiva, en este caso, por ejemplo, gaviotas, o algún tipo de centro de detención de menores. O han tenido, por ejemplo, psicología o trabajo social también, visitan mucho, por ejemplo, Santa Teresa, en el cual pues, propiamente pues, se trata de ayudar a las mujeres que a veces tienen a sus hijos dentro de la cárcel, en ese sentido, para ayudar a estos niños, porque los niños no es que esté preso, es la mamá la que cumplió o se le acusó o a través de un juicio se demostró por la culpabilidad de esta persona, pero esta persona, esta mujer, pues propiamente no es que lo haga de mala intención, pues porque no hay nadie en su casa que cuide al niño, entonces el niño está en la cárcel, pues, pero también se va a dar un tipo de ayuda. O personas de la tercera o cuarta edad, lo que decían los asilos, propiamente, ir a visitar esos lugares para ayudar a estas personas. Y luego, pues, hubo un tiempo donde los grupos vulnerables, con la comunidad LGBTG o LGBTI o LGBTIQ, pues, lesbianas, gays, bisexuales, transexual, intersexual, ahí la Q se me olvida, ahorita me acuerdo que se indica la Q propiamente, en sentido, para poder trabajar. Se trata de que, recuerden que somos un país multicultural, multilingüe en ese sentido, y todos somos iguales. El hecho que tenga una preferencia sexual o tenga un gusto sexual, eso no tiene nada que ver como ser humano. Cada quien es libre de tener sus gustos, pues en ese sentido. Entonces, yo no soy nadie para ir a venir a juzgar los gustos de otra persona. Y eso se trata como profesional, pues en ese sentido, de adquirir propiamente ese tipo de compromiso. Y hay otros grupos que han tenido algún tipo de situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en este caso, campañas de capacitación ambiental. Hay lugares donde las comunidades piden ayuda a las universidades para crear algún tipo de campaña, por ejemplo, en lo que es el alrededor del lago de Amatitlán, o el lago de Atitlán, o el lago de Petemizá propiamente, para que la gente, los habitantes, conserven ese lugar, porque los beneficiados son ellos propiamente en ese sentido. Luego, pues, hubo un proceso, por ejemplo, se sabe que la San Carlos tiene presencia, tiene un centro propiamente, lo que es el biotopo El Quetzal, en el área de Baja Verapaz, y tiene allá otro biotopo, por decirlo de alguna manera, en el área de Santa Rosa, se me va el nombre, en el área de la playa, en Monterrico, propiamente, donde la protección de la tortuga negra o la tortuga de Parlama, pues en ese sentido. Entonces ahí tiene que ver mucho agronomía, tiene que ver mucho veterinaria, zootecnia, en ese sentido, propiamente para la protección de sus EPS, sus voluntariados se enfocan en esa área. También, y esto es muy importante, mucha gente no lo sabe, propiamente, hay una granjita en la San Carlos. Yo creo que muchos la conocemos, el campus central, propiamente, esa granjita está allá al final, por el S12, propiamente, donde hay una granja, donde hay vaquitas, hay ganado vacuno, ovino, hay ganado o peces, por decirlo de alguna manera, hay ganado propiamente donde se reproduce algún tipo de peces, y pues cuando estuvo la toma de las instalaciones, sí, las personas que habían tomado las instalaciones sí colaboraron en ese sentido, por decirlo de alguna manera, para que los colaboradores o los trabajadores de la granjita sí pudieran ir a darle mantenimiento a la granja. Fue uno de los lugares que propiamente la granja de la universidad, que se le sirve le sirve a veterinaria, zootecnia propiamente,
no se perdiera, porque no tenían la culpa los animalitos, pues en ese sentido. Entonces ellos sí permitían que los colaboradores de esa granja ingresaran todos los días y pues era el único lugar de la San Carlos que sí estaba bien, pues, pero era por otra situación. Y luego pues situaciones de alfabetización como mirábamos, el aspecto de jornadas médicas, jornadas de capacitación ambiental, de riesgos, capacitaciones de género, como decíamos anteriormente, pues en algunos lugares se le ayuda, ahora se maneja mucho, como decíamos, tanto la San Carlos como la Marroquín y la San Pablo, los sistemas de emprendimiento, es decir, para poder ayudar a esas personas, en este caso a las mujeres, también a los hombres los ayudan en ese sentido, pero se le da mayor preeminencia a la mujer, probablemente para que puedan emprender sus negocios. Entonces ahí tenemos diferentes campos, la alfabetización como mencionábamos, los desastres propiamente o gestación, aquí hay mucha alianza, no importa si es privado San Carlos, con red en ese sentido, se da algún tipo de voluntariado para ayudar a con red, aunque sea en algunos, por ejemplo, ¿qué facultad tiene vinculación con Conred? Donde por lo menos se prepara para de prevención para ir a hacer visitas a los barrancos, por decirlo, o a aquellas zonas que son vulnerables para que las personas tengan o sepan cómo reaccionar ante un fenómeno. Claro, pues en ese sentido, uno no sabe en qué momento va a pasar ese fenómeno. Pues en este caso, volvemos al caso del Puente Naranjo, pues buena madrugada, pues nadie va a estar ahí despierto y nadie va a decir, mira, aquí viene lo del río, no, pues, pero sí se les dio algún tipo de campaña para prevenir. Igual en otros lugares, en barrancos, en lugares donde son de alto riesgo. Entonces, esa situación. Entonces, o se le pide a la colaboración de los estudiantes para que por lo menos ayuden a Conred a prevenir los famosos kits. Los kits, o por ejemplo, ahorita para la época de invierno, en la época fría, propiamente los centros de atención a aquellas personas que viven en la calle, propiamente que puedan llegar a esos lugares de, ¿cómo se le llama? Conred, esos lugares que a veces tienen mucha vinculación con las municipalidades también, donde las personas en época de frío pues puedan pasar la noche ahí, por lo menos aunque sea un cafecito o tener un lugar donde no estar solo en la calle, probablemente porque muchas personas han fallecido pues, por la hipotermia. Pues, en este. Entonces, esto del voluntariado, como repito, es propiamente en este apartado enfocado a la carrera. En este caso, yo les invitaría, ustedes averiguaran dentro de su facultad, o como les dije al inicio también de este curso, hay un EPS que se llama EPSUM, propiamente, es un programa de ejercicio profesional supervisado, pero es multidisciplinario. ¿Qué significa? Que hay una dependencia de la San Carlos, propiamente, esto va solo para la San Carlos en este sentido, donde a través del EPS usted va a EPSUM y ahí le pueden ayudar a hacer su EPS, pero es multidisciplinario, o sea, significa que usted va a trabajar con otras facultades, usted va a trabajar con otros profesionales, propiamente. Y ahí pues ahí le van a dar los compromisos, los requisitos y le van a dar el tipo de ayuda para que usted pueda hacer su EPS. Los invito a que busquen ese tipo de información por si usted no sabe dónde hacer su EPS. Pues yo sé que aquí algunos ya saben dónde hacerlo, pero otros todavía no. Pues, entonces eso les puede servir. Entren a la página ahí de Facebook o en el navegador, pongan Epsum, así como aparece ahí propiamente, y ahí estará toda la política y la misión, comuníquense con ellos, y a ellos propiamente le podrán decir, eso pertenece al área de extensión, propiamente a la universidad, a la DIGIU, propiamente para poder tener algún tipo de práctica profesional, en este caso multidisciplinaria. Ahí ellos les van a explicar, y hay cursos de inducción, cursos de preparación propiamente, algún curso de preparación, ese EPS a veces es mejor que el que nos da en la misma facultad, nos preparan de mejor forma, pues, porque se trata de que usted sí vaya a trabajar en una comunidad, porque esto sí tiene que ver mucho, no tanto con empresas, sino que con comunidades, lo tiene que ir muy bien preparado. Eso sí es muy importante. También hay ciertos requisitos, no a cualquiera lo van a recibir, pues ahí tendrá que usted ver los requisitos y ver si usted puede o no puede participar en eso del Zoom. Pero yo le invito, esa es parte, por si usted todavía no tiene definido dónde poder hacer propiamente su trabajo en ese sentido. Entonces, a grosso modo, lo que es el tema del voluntariado, bueno, yo les dije que iba a ser una clase rápida, pero sí, creo que sí logramos cumplir ese propósito. A veces nos extendemos 2 horas en el curso, pero hoy lo vamos a lograr terminar antes de esas 2 horas, en el sentido, como les digo, el tema del voluntariado es propiamente, sí es obligatorio, pero nace con el interés de querer ayudar, de querer servir propiamente.
de querer ser esa persona con esa inquietud para conocer esos problemas sociales, tener la disponibilidad del tiempo, poder desempeñar esa actividad social, pero sin recibir ningún tipo de pago. Repito, el voluntariado no me lo van a pagar. El voluntariado es gratitud, así de sencillo. Sabemos todos que debemos ser agradecidos con el país, agradecidos con la universidad, agradecidos con la facultad. Repito, no, yo no sé, eso cada quien lo podrá evaluar, si me prepararon bien o no. Eso no lo estamos discutiendo, pero ahí me van a entregar un título y eso me va a servir propiamente para desenvolverme como persona, como profesional. Si no es por mi universidad y no es por mi facultad, yo no me puedo graduar en la universidad. Pues, volvemos a lo que hicimos al inicio, ese grupo reducido de personas que nos hemos graduado y que vamos a desempeñar bien o mal nuestra profesión. Esa es otra historia. Eso depende de cada persona, si usted va a ser ese buen abogado, ese buen ingeniero, ese buen arquitecto, ese buen pedagogo. Esa es otra historia. Eso, sí, eso ya no lo va a ver la universidad, pues, pero se trata de que usted propiamente agradezca. Creo que todos en algún momento tuvimos la dicha, como repito, de por lo menos de ingresar a la universidad. Ya con eso ya es una ventaja que tenemos sobre otros que se quedaron solo con primaria, básico, o se quedaron solo con el diversificado. Excepto, algunos no terminamos la universidad, pero otros que sí la terminamos, agradezcámosle, pues agradezcamos ese proceso, no importa si usted es de privado o de San Carlos, aquí no importa, es ser agradecido, es un principio establecido propiamente para poder, porque sin eso no vamos a hacer lo que queremos ser nosotros propiamente, esa meta que nosotros estamos buscando de ser propiamente ese nuevo profesional o ser propiamente esa nueva persona. Bueno, ese es el tema del voluntariado, solo permítame un momentito en lo que me salgo de aquí, propiamente. Permítame un momentito, mientras me salgo de aquí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran decir. Por el momento, si van a tener alguna pregunta, por favor abran el micrófono porque en lo que regreso, ya estoy regresando al salón de ustedes. Ahí está, ya regresé. Entonces, ya sea por el chat o por el micrófono, aclarar todas sus dudas al respecto, en ese sentido. Por favor, se los repito, tienen hasta el 18 para hacer el examen. Yo sé que algunos ya lo hicieron en ese sentido, pues no es con ellos la situación, pero algunos no lo han hecho, el examen parcial y el examen final. Tienen hasta el 18. El 18 es el miércoles de la próxima semana. 18 se cierra los exámenes, ya no puedo habilitarlo. Disculpe, tuvieron más de un mes para hacer el examen parcial y el examen final, obviamente. Entonces el 18 cierro los cuadros, yo 19 y 20 hago los cuadros, ya los presento al área de cursos libres para que más pronto posible les pueda llegar su diploma. Los interesados son ustedes en ese sentido. Entonces, por favor, tienen hasta el miércoles. Tuvieron más de un mes para poder hacer ese examen parcial y ese examen final. Los que ya lo hicieron, pues no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Algunos que hay una pregunta ahí, la número 3, algunos que ya hicieron el examen final, por favor revisen su correo. Ahí a su correo les mandé la información respecto a la continuación de este curso, pero ahí está en el correo. Entonces revisen su correo. Si no les ha llegado, vean el área de spam. Y si no, pues propiamente, si no han encontrado spam, pues envíenme un correo. Ahorita se los pongo ahí en el chat. Se los pongo en el chat. Perdón. Revisen su spam propiamente. En el chat propiamente. Entonces, revisen el spam de su correo. Ahí les mandé información de la continuación de este curso. Y pues ahí ya dependerá de ustedes si quieren o no continuar con este curso. Este curso lo vamos a continuar 2 semanas después de que terminemos este curso. Este curso lo vamos a terminar el 7 de noviembre, la última clase que tenemos. Entonces, 2 semanas después continuaríamos con el curso. Si a usted le nace seguir en este curso. Solo que ahí va a ser en forma asincrónica. No va a ser así como lo tenemos ahorita, sino que van a ser sesiones grabadas. Yo se los voy a mandar a su correo propiamente y ahí usted ya podrá ver las clases. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir. La otra semana, mientras alguien se decide, la otra semana tenemos la clase número 11 y vamos a ver el tema del capítulo 6. Vamos a evaluar su EPS.
Es ahí donde usted va a entregar propiamente el proceso de si su EPS fue factible o rentable, tanto para la comunidad, para la universidad, para su facultad y para usted mismo. Entonces vamos a ver cómo se hace el proceso de evaluación de su EPS en ese sentido. Ese sería el capítulo 6, propiamente. Ya nos quedan solo tres, nos quedan 4 clases. La otra semana que vemos el proceso de evaluación, ya ahí está en el WEDI y en Classroom, ya está el mosaico para evaluación de la otra semana. Luego tendremos dentro de 15 días el capítulo de cómo presentar el resultado, cómo presentar su EPS, probablemente. Luego esa sería la penúltima clase, la antepenúltima va a ser el tema del plagio, y la última clase vamos a ver el informe final, cómo se presenta el informe final de EPS. Entonces, no sé, preguntas, dudas, algo que ustedes tengan al respecto. Repito, les recuerdo, tienen hasta el miércoles para hacer su examen parcial, su examen final. Revisen su correo, ya les mandé información. Vean el área de spam y si no les ha llegado propiamente, entonces me escriben a ese correo y ahí les mando la información. Entonces, repito, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Y entonces doy por finalizada la clase. Gracias, Laura. Doy por finalizada la clase y doy por finalizada la sesión número 10. Y nos vemos entonces dentro de 8 días. Como siempre les digo, éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Kevin.